Que nos siguen a través de nuestras redes sociales, la Corte Superior de Justicia del Santa les da la más cordial bienvenida y les agradece su participación, por supuesto, como siempre, en cada una de las actividades de capacitación virtual que realiza nuestra institución. El día de hoy compartiremos con ustedes una conferencia virtual donde se tratará del tema principio de inmediación en el desarrollo de la audiencia de la oralidad civil. Vamos a saludar a los integrantes de nuestra sala de honor. El día de hoy está con nosotros en representación de nuestro presidente, el doctor Carlos Maya Espinosa. Se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Alza Vázquez, juez especializado titular del primer juzgado civil de nuestra Corte Superior. En calidad de expositor está con nosotros el doctor Cristian Delgado Suárez, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Están con nosotros magistrados del módulo corporativo civil de litigación oral de nuestra Corte Superior. Y, por supuesto, también damos la más cordial bienvenida a los abogados, a los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de nuestra institución y público en general que están participando de esta transmisión en vivo. Vamos a dar inicio a esta actividad con las palabras de bienvenida y apertura a cargo del doctor Ricardo Alza Vázquez. Adelante, doctor. Buenas tardes. Doctor Cristian Alex Delgado Suárez, en nombre del equipo técnico distrital de implementación de la oralidad civil de nuestra Corte Superior de Justicia del Santa y en nombre de nuestro presidente, el doctor Carlos Alberto Maya Espinosa, le damos la bienvenida a nuestra Corte y a la vez agradecer su siempre predisposición y colaboración con nosotros. En esta oportunidad, la ponencia a su cargo será la de principio de inmediación en el desarrollo de la audiencia de la oralidad civil. Le damos la bienvenida y lo dejo en la palabra, doctor Cristian. Buenas tardes. Doctor Alza, muchísimas gracias, doctor Alza. Si me permite, por favor, antes de dar paso a la exposición, voy a dar lectura a un resumen de la hoja de vida de nuestro expositor. Bueno, el día de hoy, tal como ya se ha anunciado, nos acompaña en calidad de expositor nos acompaña esta tarde en calidad de expositor el doctor Cristian Delgado Suárez y voy a dar lectura a un resumen de su hoja de vida. Es abogado litigante con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, especializado en resolución de conflictos, sistema de justicia y derecho constitucional, profesor universitario en la Universidad de Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú e invitado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Génova, Italia, y en Derecho Procesal por la Universidad Federal del Paraná, en Brasil. Becario Marcial Pons y Ministerio de Educación del Brasil. Además, es miembro de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y del Grupo de Trabajo Parlamentario para la Reforma del Código Procesal Constitucional. Abogado por la Universidad de Lima, el día de hoy está con nosotros gracias a la organización del equipo técnico distrital de implementación de la oralidad civil de nuestra Corte Superior para participar en esta conferencia virtual. El tema de hoy, principio de inmediación en el desarrollo de la audiencia de la oralidad civil. Bienvenido nuevamente, doctor Cristian Delgado. Adelante, por favor, con su exposición. Muy bien. En primer lugar, quisiera saludar a todos y todas. Creo que las primeras palabras siempre deben ser de agradecimiento y cómo no poder agradecer nuevamente pues, a la Corte Superior de Justicia del Santa, a los organizadores, a la presidencia también y obviamente acá a todos ustedes presentes. También quiero saludar pues a los que están conectadas en esta red, en esta aplicación virtual, así también como a los amigos y amigas que estén en el Facebook, en la transmisión en vivo. Yo simplemente quiero agradecer porque esta ya es la segunda o tercera oportunidad que la Corte del Santa pues, me extiende esta invitación. El año pasado, qué duda cabe de que en pleno auge de la oralidad y de la tecnología, pues a raíz de la pandemia, básicamente, se llevaron adelante también varias exposiciones, varias conferencias. Vuestra Corte también fue incluida a este plan piloto o al programa de oralidad. Entonces también va un saludo y un reconocimiento pues, a vuestra Corte Superior. El día de hoy, ya casi acabando la semana, jueves 28, voy a intentar pues dar una lectura, por así decirlo, una interpretación sobre este principio de inmediación en el marco de la oralidad, ¿no? Creo que sobre la oralidad y la inmediación ya se ha dicho bastante. Se ha dicho bastante, pero es un tema inagotable.
Por ejemplo, sobre oralidad se viene escribiendo y hablando desde los años 70 del siglo pasado, con pues, los trabajos de los maestros italianos, ¿no? Lo que voy a intentar hacer hoy día para salir un poco de esta zona de confort es, evidentemente, repasar una definición, un concepto sobre inmediación, sobre oralidad, qué relación existe entre inmediación y oralidad, y lo más interesante y lo más importante desde un punto de vista particular. ¿Será que la tecnología, será que esta justicia virtual, digital, todavía deja espacio para hablar de inmediación procesal? Yo creo que esto es una pregunta del más relevante orden posible por una sencilla razón. Porque si bien es cierto, todavía continuamos con esta situación pues, de pandemia, ¿no? Poco a poco estamos saliendo de esta coyuntura, de esta situación, y llegará el día en el que nos tengamos que preguntar como operadores pues, del derecho y ustedes como funcionarios jurisdiccionales, jueces, juezas, habrá que preguntarse qué hacemos. ¿Continuamos con la virtualidad? ¿Regresamos plenamente a la presencialidad? Y si es que de repente continuar con la virtualidad de manera híbrida, de manera semipresencial, implica o no de repente pues vaciar de contenido la inmediación, ¿no? Yo creo que este punto, que es altamente debatible, muy controversial, si es que existe inmediación todavía con la virtualidad, con la tecnología, pues es lo que vamos a intentar descifrar el día de hoy. Como toda exposición que siempre intento hacer, pues voy a aplicar una metodología básicamente narrativa, discursiva, y la voy a separar en 3 momentos. En primer lugar, un concepto bastante general, pero a la vez específico sobre lo que es inmediación, sobre lo que es oralidad, cómo así o en qué momento comenzamos a hablar en el Perú a nivel de oralidad civil. Atención, y esto es una advertencia, no voy a hablar ni por asomo de la oralidad a nivel procesal penal, ni de la oralidad laboral, que son materias que, como yo siempre bien digo, les tengo una envidia sana, porque ya en el ámbito procesal penal, por ejemplo, con el Código del 2004, ya la jurisdicción penal ha entrado en un modelo adversarial, en donde ya están nuestros colegas, fiscales, defensores, defensoras, pues en una dinámica más adversarial, más oral, más de repente de debate a nivel de audiencias. Lo mismo ha ocurrido en el ámbito laboral desde el 2011 con la nueva ley procesal de trabajo. Entonces, en este punto, como quiera que estamos hablando de la oralidad civil, no voy a tocar sobre estos ámbitos, pues porque lo que nos toca indagar un poco es sobre el tema civil. Entonces voy a dar algunas consideraciones respecto de lo que es inmediación y cómo así puede pues materializarse la oralidad a la luz de este principio. Para luego tratar con ustedes cuál es la disciplina normativa legal al día de hoy, de alguna manera, que pues nos pone en este contexto de oralidad. Seguramente muchas de ustedes dirán, profesor Cristian, esto está claro desde el Código Procesal Civil del 93, en el cual hay un principio de inmediación, concentración, y también hay diferentes reglas procesales que establecen audiencias. Entonces, ¿de qué normativa actual ahora podemos hablar? Pues como ustedes saben, y están exactamente en este ámbito de oralidad, desde el año pasado tenemos una serie de reglamentos, ¿no?, de actuación, de funcionamiento de los módulos corporativos civiles de litigación oral. Este plan piloto, que como también lo saben, comenzó en la Corte Superior de Arequipa en el 2018 y al día de hoy más de la mitad de los distritos judiciales de nuestro país ya han implementado, bien sea en sus cortes, este plan de oralidad o han inaugurado también sus pues, módulos corporativos de litigación oral civil. Entonces, vean ustedes de que el tema es relevante, es actual, se va ampliando, se va expandiendo, pero también debemos llegar a un punto de cuestionamiento. Bueno, ¿qué hacemos ahora que estamos en medio de la virtualidad? Ese será el tercer y último momento que voy a tratar. ¿Cómo conciliar, si es que es posible, la inmediación, oralidad, que seguramente ya más de uno y una está de repente intuyendo que implica interacción física, con la virtualidad o de repente pues lo digital, lo remoto? Ese va a ser el punto culminante de esta breve exposición. Iré compartiendo también a medida que avance algunas reglas, algunos documentos normativos, ¿no? Muy bien. Ahora, yo creo que para hablar de oralidad necesariamente tenemos que hablar de ideología en el proceso civil.
creo que es bastante claro de que desde el 93 tenemos un Código Procesal Civil nuevo, que ya no pues es tan nuevo, ¿no? Pero que trae consigo un modelo completamente diferente al del código, por ejemplo, del 12, en el cual pues por la influencia, la ideología, las escuelas, las tradiciones procesales, básicamente de pues el siglo pasado, teníamos un código de procedimientos del 12 ampliamente garantista, en el cual se respetaba casi al extremo la figura de las partes, lo cual no está mal, no lo estoy despreciando ni dejando de lado, pero también hay que tener en cuenta de que el papel del juez de la magistratura se veía un poco reducido, en el sentido de facultades, poderes, en el sentido de que tanta injerencia o que tanto poder se le podía reconocer al juez frente a las partes en el marco de este Código de Procedimientos Civiles. Eso es clarísimo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tan solo para indagar la naturaleza o la tendencia que sigue nuestro código vigente, basta revisar el título preliminar. Y en el título preliminar esto ya lo ha diagnosticado Monroy Gálvez cuando comenzó a escribir sobre el proceso civil, pues a partir del 93, hay una serie de principios que le reconocen a la jurisdicción el papel de un poder jurisdiccional, y le revisten de una serie de principios deberes. Por ejemplo, uno de estos principios es de dirección del proceso, impulso de oficio, tenemos el principio de iura novit curia, tenemos el principio pues de socialización, tenemos el principio de economía, celeridad procesal, y una serie de principios que reconocen como óptimos a alcanzar de que la labor jurisdiccional pues es una función de poder. Pero así como existen estos principios que reconocen poderes a la magistratura, lo cual es natural en un Estado de Derecho, hay también principios en el título preliminar que reconocen, garantizan, preservan los derechos de las partes litigantes. Iniciativa de parte, tutela judicial efectiva, también los principios de celeridad y economía que van a redundar a favor de las partes. Entonces, con esto, ¿qué es lo que intento decir? Dejar de lado estas discusiones ociosas entre garantismo y publicismo para llegar a una constatación que al día de hoy ya parece pues más clara. Nuestro modelo es un modelo híbrido, es un modelo, por así decirlo, dialéctico entre el positivismo, entre el publicismo y el privatismo, y sin dejar de lado estos principios que también buscan pues acelerar, flexibilizar el proceso. Recuerden que no hay peor situación que un proceso que dura mucho tiempo, porque no solo le cuesta esfuerzo, dinero y tiempo a las partes. Un proceso le cuesta excesivos recursos al Estado. Poder implementar un aparato jurisdiccional, poder contar con profesionales, con funcionarios jurisdiccionales, con normativas, con códigos para poder pues procesar nuestras pretensiones, nuestros pedidos de tutela, es una cuestión realmente carísima. Entonces, vean ustedes que este recurso llamado proceso, este instrumento llamado proceso, instrumento de poder para la magistratura e instrumento de defensa de derechos para las partes, debe preponderar, ser célere, flexible, concentrado, un poco más amigable, en el sentido de fácil tramitación. Entonces, es en este punto en el que yo comienzo, ahora sí, a pues de repente indagar y preguntarse por qué es importante hablar de estos principios que permiten la oralidad en el proceso, ¿no? Estoy compartiendo pantalla en este momento. Si es que la suerte y la tecnología me ayuda, sí, acá aparece de que ya lo estoy compartiendo. Y tengo frente de mi pantalla y tengo para ustedes el Código Procesal Civil del 93. Entonces, para la coherencia del discurso, en estos minutos, en este tiempo que tengo con ustedes, es imperativo referirme al artículo 5 del título preliminar. Y ahí lo tienen. Principios de inmediación, concentración, economía y celeridad procesal. No voy a dar lectura a todo, porque tan solo me interesa ver en este preciso punto de dónde podemos derivar o entender la oralidad. Vean, por favor, la primera oración o el primer párrafo. Y acá lo resalto. Las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se exceptúan las actuaciones procesales por comisión. Me importa la primera oración.
las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante el juez. Entonces, como quiera que las normas no necesariamente nos dan definiciones teóricas o dogmáticas, ese es trabajo de la doctrina, evidentemente, y también del desarrollo jurisprudencial. Creo que es pacífico el entendimiento de que la inmediación se tiene como aquel principio, aquel deber de llegar pues a este óptimo en el cual tanto la magistratura, tanto la jurisdicción, el juez, la jueza, pueda interactuar, pueda de repente pues ser cercano a las partes y a las actuaciones procesales. ¿Para qué? Para que en este mismo momento, hic et nunc, aquí y ahora, en una sala de audiencias, en un despacho judicial, en una sala superior, pues hasta en la Corte Suprema, bajo el marco de interacción presencial con las partes, que se pueda lograr. Que la magistratura, que el órgano jurisdiccional conozca mejor el objeto procesal, conozca mejor la situación controvertida. A mí me causa bastante extrañeza y hasta curiosidad, pues cuando escucho a colegas, a profesores, ¿no? Indicando de que, oye, ¿por qué tanta importancia a la inmediación? Es que es necesario que la juez esté al lado, esté a centímetros de las partes para que pueda existir inmediación. Yo creo que ahí se está ridiculizando, y esto ya es una cuestión bastante particular, personal, mía, de Cristian Delgado. La inmediación nunca quiso decir estemos todos reunidos en el mismo lugar porque queremos estar cerca. La inmediación lo que quiere decir es estemos juntos en este lugar porque los actos procesales que se van a llevar en este momento, si es que estamos todos en este mismo lugar, van a ser inmediatos. No va a haber un desfase temporal. Eso es lo que busca la inmediación. La inmediación no busca que el juez o la jueza actúe como psicólogo o psicóloga y esté pues analizando a las partes. Lo que se busca es de que todos reunidos en ese acto procesal, en esa audiencia, en esa etapa, se puedan realizar los actos procesales en el acto, ipso facto. Esa es la finalidad de la inmediación. Esa interpretación que yo les estoy proponiendo, data máxima venia, salvo mejor parecer, creo que se puede desprender de esta primera oración, como les estoy comentando. Audiencias y actuación de medios probatorios se realizan ante el juez, ante la persona del juez. Pero si ustedes pueden reparar y les pido puedan acompañarme también en esta explicación, vean que no solo tenemos el principio de inmediación acá, tenemos también el de concentración, economía y celeridad procesales. Estos principios, Montero Aroca, por ejemplo, les da el nombre de principios, pues, consecuencia, ¿no? Al momento de hablar también de oralidad, por ejemplo, mi colega de aulas y profesor Luis Alfaro, ¿no? Anterior juez también en esta corte, por cierto, ¿no? Él pues magistralmente comenta, ¿no? De que cuando hay que hablar de oralidad, pues es importante hacer mención también a estos principios consecuencia, a la luz de lo que indica Montero Aroca, este procesalista español. Principios consecuencia, inmediación, concentración y economía. Yo, por ejemplo, prefiero llamarles principios económicos o principios de eficiencia, porque todo lo que buscan estos principios, inmediación, concentración y economía, es exactamente ahorro procesal, ahorro de tiempo, esfuerzo, de gasto y por lo tanto pues reducir o de alguna manera, vamos a decirlo así, sumarizar este proceso ordinario, este proceso de la jurisdicción ordinaria. Entonces, hasta este punto, a mí me es un poco más cómodo poder llegar a la siguiente conclusión. Si nosotros tenemos estos principios, inmediación, concentración, economía y celeridad, como normas fundamentales, porque esa es la naturaleza de un principio jurídico, es un tipo de norma que no tiene un supuesto de hecho, no tiene una consecuencia, tiene una aspiración a la cual llegar, es una cuestión teleológica, necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos, y me permito escribir acá, si es que me sigue ayudando esto, necesitamos reglas. Necesitamos reglas. Necesitamos técnicas. Técnicas que puedan materializar, técnicas que puedan concretizar, técnicas que puedan de alguna manera, vamos a decirlo así, y perdónenme el término, aterrizar el contenido, la extensión de estos principios. Entonces acá ya surge la primera pregunta que seguramente será muy intuitiva para muchos de ustedes. Profesor Cristian, si nos está diciendo de que la inmediación se da en un ámbito en el cual las partes, como el órgano jurisdiccional, interactúan, ¿qué regla, qué
técnica será la más apropiada para llevar adelante esto? ¿La escrituralidad o la oralidad? Me parece que la segunda, ¿sí o no? Porque si, por ejemplo, yo esta misma intervención, esta misma clase, este mismo diálogo, más que una clase magistral, es un diálogo que estoy sosteniendo con ustedes, no lo haría de forma oral, pues mejor me pongo a escribir un artículo, un ensayo, y se los hago remitir a los correos de cada uno de ustedes, de cada una, y seguramente tendríamos una cuestión completamente diferente. La información les llegaría después, no tendríamos esta interacción, y por lo tanto no podríamos hablar de inmediación. Ahora, si es que utilizamos más bien como una técnica para esta inmediación, esta reunión, esta interacción entre las partes pues, y el juez, el órgano jurisdiccional, utilizamos la oralidad, la técnica de las audiencias, ¿qué duda cabe de que va a ser la técnica idónea y adecuada pues, para que las partes y los jueces interactúen? Es bastante intuitivo, como les decía. Entonces, a esto le podemos endosar una segunda conclusión parcial de esta primera parte. Si tenemos como principio de inmediación este óptimo alcanzar, interacción entre el juez y las partes, debemos tener necesariamente una regla que densifique, que materialice, que especifique este principio. Entonces, en este caso estamos ante las reglas que establecen audiencias. Audiencias. Un paréntesis. Mi estimada colega y profesora Marielena Guerra Cerrón, por ejemplo, fiscal superior civil, ella con mucho acierto también comenta de que, por ejemplo, la inmediación y oralidad son principios. Es más, la oralidad puede ser tomado como principio y a la vez como técnica y como regla, por ejemplo. Entonces, es una interpretación también muy válida, pero yo me sigo preguntando, si es que vamos a tomar también a la oralidad como principio, entonces, ¿en qué momento existirán las reglas? ¿En qué momento existirá una cuestión más específica, más casuística, que nos haga pensar en una técnica para llevar adelante esta oralidad? Siento que la oralidad como una técnica de desarrollo procedimental, eso es lo que yo particularmente entiendo por oralidad, ¿no? Es la que va a responder, la que va a hacer caso, la que va a materializar este principio de inmediación. Y permítanme ponerles un ejemplo. Si yo hablo, por ejemplo, valga la redundancia, si yo estoy hablando de tutela judicial efectiva, como gran principio, me pregunto cuál es la regla, cuál es la técnica por la cual yo puedo llevar adelante y pedir esta tutela. La demanda. ¿Y la demanda qué es? La demanda es un principio. La demanda es una técnica que está obviamente en una regla procesal, básicamente artículo 424, requisitos de la demanda cuando uno quiera pues, pedir tutela judicial. Básicamente la misma comparación o parámetro se puede dar con oralidad. Si tengo un principio que por política jurisdiccional me está diciendo de que las audiencias, los actos procesales deben llevarse en interacción presencial con el juez y las partes, pues me tienen que ofrecer una regla para llevar esto adelante, no otro principio. Entonces, por eso siento que hay una discusión o riñen en los conceptos de principio de inmediación y principio de oralidad. Entiendo, así como con Capelletti también, que es quien ha escrito muchísimo sobre oralidad en el proceso civil, de que la oralidad, por el contrario, acaba siendo una técnica. Entonces, eso es lo que les puedo dar como un alcance a la mitad más o menos de mi exposición. La oralidad, doctores y doctoras, no es una vía procedimental. La oralidad no es un tipo de proceso. La oralidad tampoco es, pues, tan solo una técnica de comunicación procesal. Particularmente, individualmente, se los propongo, se los ofrezco, me someto a ustedes, la oralidad es una técnica de desarrollo procesal. Y así como técnica de desarrollo procesal, también tenemos a la escrituralidad como técnica de desarrollo procesal. Entonces, dense cuenta de que ambas pueden convivir. El hecho de que estemos ante una situación hoy por hoy, acá en el Perú, de impulso de la oralidad civil, no descarta, no aparta, no excluye el uso también de la escrituralidad. Eso es importante, porque también tenemos que desmitificar un poco lo que de manera casi a deducción se ha venido diciendo, que solo puede existir oralidad y no escrituralidad, o viceversa. Eso no es así. Paso a la segunda parte.
profesor Cristian, ¿qué hacemos en el Perú recién en el 2021 o 2018, que comenzó este plan piloto en Arequipa, en el Distrito Judicial de Arequipa, pues en el juzgado del juez Carlos Polanco? ¿Qué hacemos recién en el 2018 diciendo que estamos implementando la oralidad? O recién la hemos descubierto o hemos llegado un poco tarde, ¿sí o no? Cualquiera de las dos pueden ser las opciones. Entonces, hay que definir y hay que decidirnos por una de ellas, ¿no? Y acá yo les quiero decir lo siguiente con un poco de historia a nivel del proceso y de las normas procesales. Y me voy a situar en años con ustedes. 1855, Código de Procedimientos Civiles del Reino de Hannover, antes de que Alemania fuese el país de Alemania, el Reino de Prusia, y ya teníamos en el año 1855 un Código de Procedimientos Civiles de Hannover, en el cual en su título preliminar invitaba o venía regulado de que pues las actuaciones procesales debían ser orales. Por ejemplo, miren, 1855. 1877, ahora sí ya el Código Procesal Civil alemán, también tenía un principio de que las actuaciones procesales debían pues seguir la tendencia de ser desarrolladas oralmente. 1877. 1895, el Código Procesal Civil de Austria también incluye en su título preliminar técnicas de oralidad. Entonces acá yo quiero dejar de compartir un poco este artículo para pasar inmediatamente al reglamento de actuación de los juzgados civiles de oralidad, juzgados civiles en el marco de la oralidad. Y he cambiado de norma. Ya no estoy en el CPC, estoy en el reglamento de actuación para módulos corporativos civiles de litigación oral. La gran pregunta que no se hace esperar para responder es, ¿por qué recién entonces estamos implementando la oralidad? Y me temo que la única respuesta es ideología, tradición, costumbre y básicamente nuestro modelo procedimental. Y me permito explicar un poco ello. No solo desde el año 93 tenemos audiencias, estimados y estimadas. Las tenemos tal vez desde el código del 12. Pero como diría el profesor Giovanni Priori en un artículo que tiene con Omar Sumaria Benavente, con Eugenia Ariano y con el profesor del País Vasco, Antonio María Lorca Navarrete, con mucha razón el profesor Giovanni dice lo siguiente. No es lo mismo tener un proceso civil con audiencias dispuestas en diferentes etapas del proceso. No es lo mismo decir eso que tener un procedimiento concentrado en pocas audiencias. ¿Se percibe la diferencia? Una cosa es decir, tengo el mismo procedimiento de conocimiento pleno con 3 audiencias a lo largo de este procedimiento. Pero ¿de qué me van a servir estas audiencias si van a estar de alguna manera dispuestas a lo largo de un procedimiento muy extenso? Entonces parecería que no se está respetando la finalidad del principio de inmediación, concentración y economía, de que debo utilizar audiencias pues para que el proceso sea más célere, más concentrado, más económico. Y eso es lo que tenemos desde el 93. Nosotros no hemos tenido, a nivel, digo, nacional, a nivel civil, no hemos tenido la figura que en este momento les estoy proyectando, que es la audiencia preliminar. En otros ordenamientos, en otras normas, claro que sí existe una audiencia preliminar, que es la primerísima, ni bien se admite a trámite la demanda. Porque en esta audiencia preliminar, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Se van a concentrar etapas, doctores y doctoras. Y creo que la oralidad tiene como principal finalidad no simplemente reunir a las partes y al juez. ¿Para qué? ¿Para que se conozcan? ¿Para que se vean? ¿Para que conversen? No. Creo que la oralidad y la audiencia preliminar tienen como finalidad la que justamente viene recién en este reglamento. Miren, por favor, artículo 38. Artículo 38. La audiencia preliminar comprende las siguientes fases. Y miren todo lo que tiene en la primerísima audiencia en este modelo. Alegatos de apertura, invitación a conciliar, saneamiento, proposición de puntos controvertidos, fijación de puntos controvertidos, saneamiento probatorio y, eventualmente, declaración de juzgamiento anticipado del proceso. ¿Podemos percibir, por favor,
que en una primera audiencia, después de admitida la demanda, hemos agotado postulación, saneamiento y hasta la etapa probatoria? Creo que esto sí es concentrar. Creo que esto sí es acumular. Me parece que esto sí es aprovechar esta técnica de oralidad exactamente para la finalidad para la que fue dispuesta. Concentremos en el menor número de actos la mayor cantidad de fases procesales. Y por favor, les invito nuevamente a que podamos reflexionar al respecto. Yo sé que la Corte del Santa ya está con la oralidad implementada, pero realmente detengámonos a ver cómo ha cambiado este procedimiento en el cual antes teníamos fase postulatoria. Abarcaba este el saneamiento. Luego del saneamiento, probatoria, con toda la cantidad de audiencias que pudiesen existir y vaya uno a saber cuándo acaba esta fase para pasar a la decisoria. Ahí está justamente pues la dilación excesiva. Pero si por el contrario, como tenemos ahora desde el 2018 y precisamente desde el año pasado este reglamento, si tenemos una audiencia que nos permita concentrar estas fases, pienso, salvo error, pienso de que ahora sí se puede estar alcanzando esta finalidad de la concentración a través de la oralidad. Esto es algo nuevo y voy a poner una N de nuevo acá. Esto es algo nuevo porque en el Código Procesal Civil del 93, el vigente, hasta antes de este reglamento, no teníamos una norma, de hecho todavía no la tenemos a nivel de CPC, que disponga una audiencia preliminar como esta. No tenemos. Entonces cabe preguntarse, profesor, si no teníamos esta norma con esta audiencia que usted comenta, en la cual se acumulan varios actos, ¿qué es lo que teníamos antes? Únicamente un proceso amplio, extendido, y de repente con algunas audiencias que ni siquiera acumulaban nada. Y hagamos un acto de sinceramiento, doctores. Imaginemos de que no tenemos este reglamento. ¿Ya? Y aquí sí quiero dejar de compartir esto porque por un momento quiero invitarlos a la reflexión. Imaginemos, ahí estoy nuevamente, antes de pasar al tercer punto. Imaginemos de que no tenemos reglamento. No hay. No hay un reglamento de actuación de los módulos corporativos de litigación oral, siendo que el nombre es algo extenso. No hay. Y nos quedamos con el CPC. Dejando de lado el proceso sumarísimo, ¿alguien se ha puesto a pensar cuántas audiencias realmente existen en un proceso de conocimiento pleno? Yo les voy a decir. Existe, en el peor de los casos, existe una audiencia. Una. Y en el mejor de los casos, existen 2 o 3 audiencias. Pero ¿saben qué es lo malo? De que estas audiencias son casi al finalizar el proceso. ¿Por qué? ¿A qué me estoy refiriendo con la primera audiencia si es que en el peor de los casos solo tenemos una audiencia? Vista de la causa, informe oral. Imaginemos que este proceso no tiene audiencia de medios probatorios porque no hay nada que actuar. No hay nada que actuar, por lo tanto no necesito, según el artículo 202 y siguientes, no necesito llevar adelante una audiencia de pruebas. No hay audiencia de saneamiento y conciliación desde el 2009, no sé por qué la han eliminado. Ahí, por ejemplo, teníamos una primera audiencia de conciliación y saneamiento. Ya, no hay desde el 2009. Y si no tenemos nada que actuar, recién yo como abogado le puedo estar viendo el rostro al juez y a mi contraparte en la vista de la causa. ¿Qué hago en la vista de la causa? ¿Qué hago en la vista de la causa? ¿Saben lo que voy a hacer? Se los comento como litigante que soy y como ex especialista judicial en el 14 Juzgado Civil de Lima. ¿Saben lo que hago en la vista de la causa? Hablo 5 minutos. Para en 5 minutos, en el último tiempo del proceso, intentar recordar o exponer al juez o a la jueza de qué trata mi caso. ¿Tiene alguna utilidad de ello? ¿Realmente tiene alguna utilidad? Yo creo que no. Ok, no seamos tan fatalistas. Pongámonos a pensar de que hay audiencias de medios probatorios. Pero es que a la audiencia de medios probatorios hemos llegado tal vez después del año de inicio de tramitación del proceso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ok,
declaraciones testimoniales de parte, inspección, pericia, pero igual no concentra nada, porque a lo mejor son audiencias que se extienden en el tiempo y que acaban dilatando el proceso. ¿No es que las audiencias en el marco de oralidad buscan reducir el proceso? Entonces lo que faltaba era exactamente lo que ahora tenemos con este reglamento. Momentos estelares, como lo dice pues el mismo Giovanni Priori o el doctor Héctor Lamamori, quien es el que ha estado impulsando y es quien dirige actualmente el ETI, el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad. Tenemos ahora con este reglamento 2 momentos estelares y nada más. La audiencia preliminar, en donde ocurren todas estas fases, e inclusive en la cual el juez o la jueza puede sentenciar, oralizar la sentencia, y en caso se requieran audiencias de medios probatorios, una audiencia de pruebas. Una. Porque se acabó con este reglamento la dilación del proceso porque se tiene que postergar, cancelar, adelantar o retrasar audiencias de pruebas. Entonces, con estos 2 momentos estelares, básicamente, si se habrán dado cuenta, estamos reduciendo al máximo la tramitación del proceso. Entonces, vean ustedes, ahora sí, con este reglamento, qué cosa es lo que podemos tener a nivel de desarrollo procedimental. Raquel Espinosa, gracias por tu atingencia. Es una opción personal decir también juez o jueza, pero te lo agradezco. Entonces, básicamente eso, ¿no? Paso ahora sí al tercer punto para también poder, pues, no saturarlos tanto y también dejar espacio para tal vez alguna intervención. ¿Qué hacemos con todo este marco de oralidad que tenemos, con toda esta nueva técnica y que justamente se ha venido a implementar en el momento en el cual las personas no se pueden reunir, no se pueden juntar? Este reglamento entró en vigencia, de hecho, un poco antes, a decir verdad, de el inicio de la pandemia y de toda la cantidad de reglas que hemos visto, resoluciones administrativas en la cual, pues, transportaron el sistema de justicia a una justicia digital y semipresencial o remota, casi todo el año pasado, ¿sí o no? Entonces, ustedes se imaginan qué mal momento para aplicar oralidad y mediación, los módulos completamente listos ahora con el tema de virtualidad. Entonces, esto es algo que ya ha meritado muchas discusiones. ¿Será que todavía se puede hablar de oralidad, de mediación, lo que les he estado comentando, en un marco de virtualidad? Y comienzo respondiendo diciendo que sí. Y para esto tengo que justamente basarme y apoyarme en lo que dije en un inicio. La inmediación no busca necesariamente la reunión física de personas. Se aprovecha que esta inmediación genera inmediatez en el desarrollo procesal, porque las partes y el juez están en el mismo momento, en el mismo lugar. Entonces, por favor, no nos distraigamos pensando que la oralidad sirve y se caracteriza porque implica presencialidad. La oralidad implica ejecución de actos en el mismo tiempo, pero para ello utilizando el hecho que estemos en un mismo lugar. Yo les hago una pregunta, muy sinceramente. En este preciso momento, ahora, llevando adelante esta conferencia virtual, a través de esta plataforma virtual, ¿es que acaso no se está llevando adelante una técnica de oralidad? Yo creo que sí. ¿Es que acaso desde el año pasado, según las estadísticas del Poder Judicial, no hemos tenido más de 50.000 audiencias virtuales? Es en serio, ¿ah? ¿Más de 50.000 audiencias virtuales? También, sí o no. Entonces, hasta por una cuestión de métrica y de un dato empírico, no es tan cierto esto de que oralidad riñe con tecnología y virtualidad. No, porque la oralidad en este momento, ¿qué nos está permitiendo? Interactuar, no presencialmente, pero interactuar sincrónicamente. Sincrónicamente. Y este es el cambio de paradigma que yo vengo a ofrecerles. Ya en otras latitudes, en otros países, ya se está hablando de la justicia online,
de la justicia digital. Ya existen incluso trabajos que se hablan del acceso a la justicia, esto que se hablaba en 1974, Capelletti, ahora a la justicia digital, a la justicia virtual, en donde ya no solo la tecnología nos sirve, para notificar electrónicamente o para cursar oficios electrónicos a SUNARP o a los bancos, embargos online, y ya no nos sirve solo para eso. La tecnología ya no solo es entrar a la consulta de expedientes judiciales y ver por internet cómo está mi caso. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, desde el año pasado, la tecnología en el proceso nos está sirviendo ¿para qué? Para iniciar, desarrollar, finalizar procesos en primera instancia, iniciar segunda instancia y llegar hasta casación. ¿Pero de qué forma? No presencial. No presencial. Entonces acá ya no hay un uso aislado de la tecnología como para algunas pequeñas técnicas para actos aislados. Desde el año pasado que estamos tramitando procesos completos sin poner un pie en un juzgado. Entonces, vean ustedes que esto es un giro copernicano de 180 grados. La cuestión al día de hoy será la siguiente, y con esto voy acabando, entrando al epílogo de esta breve intervención. La cuestión al día de hoy es la siguiente. Imaginemos que estamos al día siguiente, Dios quiera, pronto, imaginemos que estamos al día siguiente de que se declare finalizada esta situación. Se regresa a la presencialidad. Es más, por un comunicado de la Presidencia del Poder Judicial, de repente ustedes me podrán esto confirmar o no, ya creo que a partir del 3 de noviembre se regresa a la presencialidad. Por ejemplo, tendría que confirmar esto. Es un dato, es una información que me ha llegado, un link que vi por ahí con tanta información. Ahora no sé si esto es así. Pero la pregunta entonces cobra mayor vigencia, porque si les digo, ¿qué va a pasar al día después de que las funciones jurisdiccionales y forenses, la que nos toca a nosotros, a los abogados y abogadas, se normalicen? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de lado la virtualidad? ¿Dejamos de lado esta tecnología que nos ha ayudado a acelerar, a acercar más a las partes, tal vez pues a la judicatura? ¿Regresamos a la presencialidad con todo lo que eso implica? ¿Tenemos un sistema híbrido, un sistema semipresencial? Yo para esto, y con esto me despido, propongo algo no salomónico, pero creo que algo más justo y equitativo. Y es lo siguiente. ¿Por qué no dar la posibilidad y el derecho a las partes de que puedan escoger de qué manera tramitar su proceso, si presencial o virtualmente? ¿Y saben por qué creo que es más equitativo y a la vez más justo? Por una sencilla razón. Yo el año pasado, cuando también estaba exponiendo estos temas en diferentes cortes, pues expuse este mismo tema en la Corte Superior de Justicia del Cusco. Y tuve una pregunta sensacional de un juez de paz letrado del distrito, juez especializado, juez de paz letrado del distrito de Santiago. Es un distrito un poco más en el interior de la ciudad de Cusco. Y este juez, este magistrado me decía: profesor, la tecnología, excelente, sensacional. Pero yo pienso, si mi distrito no llega la tecnología de repente a mi juzgado, y peor, no llega. Es que si generalizamos la tecnología es porque tenemos que garantizar que el Internet y todos los implementos estén a disponibilidad de las partes y los jueces. Porque si es que no lo están y nos mandamos a universalizar y tornar obligatorio esto, vamos a tener lo que ya se ha estado diciendo que se llama brecha digital, en donde más bien imponer la tecnología puede significar una restricción, una vulneración al derecho de acceso a la justicia. Entonces, no es una situación muy fácil, que digamos. Esto ya va a depender de modificaciones normativas, actualización de este mismo reglamento. Esperemos que nuestros legisladores se pongan a pensar un poco en esto, nuestro ministro de Justicia se ponga a pensar en esto, quien esté en ese momento, y digan cómo
actualizamos también o cómo recuperamos o renovamos o reiniciamos la labor jurisdiccional. Nos quedamos en lo presencial o regresamos a lo presencial, universalizamos lo virtual o permitimos que las partes, en función de sus circunstancias, en función de sus posibilidades, se puedan poner de acuerdo y escojan qué mejor vía puedo optar para que no signifique una vulneración a mi derecho al debido proceso. Vía escrita, vía presencial, vía semipresencial, en fin. No tengo respuesta para esto, más que propuestas, pero ustedes seguramente también van a ser protagonistas de este tipo de cambios, porque van a llevar adelante, sea como fuere, un proceso regresando a lo presencial o un proceso híbrido, semipresencial o tal vez completamente virtual. Eso solamente ya la propia experiencia nos lo dirá. Quiero agradecer la presencia, paciencia y permanencia de todos ustedes, el interés o la curiosidad, cuando menos. Agradecer nuevamente a la Corte Superior de Justicia del Santa, los organizadores, a la presidencia y, bueno, devolver la palabra a mis anfitriones para, pues, continuar con las preguntas, comentarios, en fin. Les agradezco mucho y quedo a su disposición. Sí, muchísimas gracias por la exposición, doctor Cristian Delgado. No tenemos preguntas a través de nuestra página, nos han puesto muchísimos comentarios de felicitación y de agradecimiento por su exposición, pero no tenemos preguntas, así es que a continuación voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Kelly Yoxi Cabanillas Oliva, jueza titular del tercer juzgado especializado en lo civil, para las palabras de agradecimiento y clausura de esta capacitación virtual. Adelante, doctora Kelly Yoxi. Buenas tardes con todas y todos los presentes, tanto por el Google Meet como que nos están viendo a través del Facebook. En esta oportunidad, la que les habla, bueno, en representación del presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, así como de los integrantes del módulo de Justicia Civil de esta Corte Superior. Le agradecemos, doctor profesor Cristian Delgado Suárez, por su brillante disertación sobre el principio de mediación en el desarrollo de la audiencia de la oralidad civil. Agradecidos, doctor, por su apoyo a esta corte siempre, porque ya lo venimos contando con su participación en varias oportunidades y agradecemos de antemano ello. Asimismo, lo comprometemos a tener su participación en próximos eventos. Bueno, en representación, como dije, del presidente de la Corte, vamos a hacerle llegar el certificado, virtual correspondiente, con el cual le damos agradecimiento por su participación en este evento en su calidad de ponente. No sé si pueden compartir en la pantalla el certificado correspondiente. Doctora, vamos a hacerle llegar al correo electrónico del doctor. Ok, doctor Cristian, se le irá a llegar el certificado correspondiente en su calidad de ponente. Muchas gracias por su participación y siempre a disposición para con esta corte. Es un gusto saludarlo en esta oportunidad, doctor. Muchísimas gracias, doctora Cabanillas, al igual que a todos los presentes y las presentes. Y bueno, simplemente quedar a disposición pues para eventuales eventos y actividades. Les agradezco mucho nuevamente. Bueno, con ello estaríamos dando por concluido este evento, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Kelly Cabanillas. Bueno, estamos viendo recién en pantalla el certificado, pero tal como ya lo mencioné, será enviado a través del correo electrónico del ponente. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos han acompañado en este evento de capacitación virtual. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.